Sección especial de Coopar la Radio, la columna de la semana. Hola, ¿cómo están todos? Acá está hoy de nuevo en una columna semanal sobre la parte contable de las cooperativas, del cooperativismo. Hoy les quiero traer un tema que no es exclusivo de las cooperativas, sino que es de todas las personas jurídicas con o sin fines de lucro. Pero bueno, que muchas veces se charla, se discute y se consulta en las cooperativas, que es sobre los estados contables, comúnmente llamado el balance, su responsabilidad y el auditor, que a su vez, o la auditora, que a su vez puede ser contratado o contratada también para la confección de esos estados contables. O sea, la pregunta es, ¿por qué se puede contratar a un profesional o a una profesional para que confeccione estos estados contables y después para que los audite? Bueno, para empezar con las responsabilidades, tenemos que decir que el auditor o la auditora no se hace responsable de la información que se brinda en los estados contables, sino que se hace responsable del proceso de auditoría, que es básicamente verificar que esos estados contables, esa información contable, está confeccionada o representa razonablemente la realidad económica y financiera del ente. Y siempre viene la pregunta de ¿cómo puede ser que no represente la realidad económica y financiera del ente si es la misma persona la que los confeccionó? Pero bueno, acá a eso vamos. Entonces, el responsable o la responsable de la información que se brinda en los estados contables, o sea, en el balance, es el consejo de administración y después va a ser la cooperativa en general cuando se vote en asamblea. Pero se contrata a un profesional o a una profesional para que los confeccione. Hay cooperativas que son más grandes que tienen un departamento contable y se confeccionan internamente, pero lo que dice la normativa contable es que quien está trabajando en relación de dependencia no puede ser el auditor, porque el auditor tiene que ser independiente, no tiene que depender, por ejemplo, su sueldo o sus ingresos de la propia empresa o la propia persona jurídica a la que está auditando. Entonces, en esos casos se confeccionan internamente y solo se contrata al auditor o a la auditora para que los revise, ¿no? Y, pero cuanto más pequeñas son las cooperativas, más difícil es que haya un departamento contable. Entonces se contrata a ese mismo profesional o a esa misma profesional para la confección y después para auditarlos. Entonces la pregunta es, ¿cómo puede ser que sea esa misma persona que se controle su propio trabajo? Y por otro lado, ¿cómo puede ser que que podría ser que haya un informe negativo sobre los estados contables que esa misma persona confeccionó? Bueno, acá les voy a traer nuevamente una experiencia personal. Cuando se confeccionan los estados contables, se hacen con la información que brinda el Consejo de Administración. Si bien no fue con una cooperativa, me pasó con una asociación civil que dentro de esa información que me brindó como profesional, había un subsidio. Entonces yo preparé los estados contables con toda la información que me dio y generalmente los subsidios tienen una cláusula que dicen que si no se aplican correctamente, la persona jurídica tiene que devolverlos. Entonces, uno de los trabajos de auditoría era mandarle una nota al ministerio que otorgó el subsidio para ver si, pidiéndole información como auditor, para ver si ese subsidio está bien rendido, porque si no puede ser un problema a remarcar en los estados contables. Pero esa carta la firma el Consejo de Administración, el órgano de dirección, y no la quisieron firmar. ¿Por qué? Porque tenían algunos problemas con la rendición del subsidio, ya había pasado un año, no se lo estaban reclamando y no querían volver a sacar el tema y que el ministerio les reclame la devolución de una parte de ese dinero que le habían otorgado. Entonces, ahí surgió el tema y yo les planteé, bueno, confecciono los estados contables de acuerdo a la información que ustedes me dieron, pero mi informe de auditoría no puede ser con opinión favorable, porque no puedo realizar todos los trabajos de auditoría que requiere
para que yo requiero para poder dar una opinión. Y justamente hay un tema puntual que ustedes no quieren que yo investigue. Bueno, ahí radica es el por qué se puede contratar a la misma persona para que confeccione los estados contables y para que los audite. Si bien esto no suele darse mucho, pero bueno, ese es el fin que plantea la normativa legal y contable, ¿no? Bueno, y por último, quiero remarcarles algo que ya no se está usando, pero que se debería volver a usar y algunos profesionales lo seguimos usando, que es cuando ustedes ven la firma del auditor o la auditora en los estados contables, lo que comúnmente se llama el balance, es solamente para su identificación, o sea, para que no se los cambien. No se hacen responsables de la información que está ahí, sino que ellos van a emitir una opinión sobre un juego de estados contables y van a decir, si ese juego de estados contables hay una hoja que no tiene mi firma, yo no lo vi. ¿Por qué? Porque si yo digo que hay un informe, que el balance representa razonablemente la situación económica y financiera de un ente, y después me lo cambian y me ponen otro, que como se suele decir, un dibujo, yo estoy dando una opinión favorable sobre algo que no es verídico. Entonces se firma y antes, yo lo sigo haciendo, se colocaba una leyenda que decía, mi firma es al solo efecto de su identificación. Entonces, con esa leyenda, las autoridades de una organización saben que el autor, el contador o la contadora no se está haciendo responsable de la información que hay en los estados contables. Bueno, saludos, hasta el próximo miércoles.